Buenos días a Latin Anality, tu fuente de análisis político y económico para Latinoamérica. Hoy hablaremos de Puerto Rico, la isla de Bad Bunny, Daddy Yankee, Arcángel y muchos otros artistas de salsa que todos conocemos. Pero ¿conoces a Puerto Rico más allá de sus canciones que son tendencia mundiales? Si ya le respondiste a la pantalla, quédate con nosotros, porque hablaremos de este territorio tan famoso e interesante, pero a la vez tan desconocido en su política interior entre nosotros los latinoamericanos. Hace pocos días, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca la celebración de un referéndum en Puerto Rico para que los habitantes de este territorio decidan sobre el estatus político en relación a Estados Unidos. En otras palabras, se busca que la población puertorriqueña decida sobre si Puerto Rico se independiza, se convierte en el estado número 51 de Estados Unidos o ser un territorio libremente asociado con el país norteamericano, con efectos totalmente vinculantes. Pero antes de profundizar en la noticia y en los comicios similares celebrados en el territorio puertorriqueño, hablemos un poco de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que hasta hoy un tema que por desgracia no ha tenido una amplia difusión y no es muy claro fuera de esta isla. La región que hoy conocemos como Puerto Rico fue inicialmente colonizada por los españoles, quienes desde finales del siglo XVIII estimularon la producción agrícola dirigida a la exportación, situación que adquirió mayor importancia durante la independencia de comienzos del siglo XIX. El archipiélago se mantuvo bajo el control de España hasta 1897, cuando la metrópoli otorgó a Puerto Rico mayor autonomía en su administración y política. Esa breve autonomía finalizó en julio de 1898, cuando Estados Unidos invadió la antigua posesión española, convirtiéndola en una de sus principales fuentes de azúcar no refinada, en menos de 40 años. Además, en 1900 se aprobó la ley de Foraker, que no solo acababa con el gobierno militar estadounidense en la isla vigente desde 1898, sino que se dio la administración del territorio al Departamento del Interior de Estados Unidos. Creó la figura del comisionado residente, un presidente de Puerto Rico en el Congreso, con voz pero sin voto, y creó los organismos correspondientes a las tres ramas de poder político: ejecutivo, legislativo y judicial. 17 años más tarde, la ley de Jones permitió a los puertorriqueños gozar de una ciudadanía estadounidense, pero sin derecho a elegir al presidente de los Estados Unidos. Las relaciones políticas se veían también reforzadas por la creciente dependencia económica de Puerto Rico respecto a su, digamos, metrópolis norteamericana. La industria azucarera era más que apetecida por los norteamericanos y a partir de sí misma construyeron fuertes lazos económicos reforzados por la también creciente dependencia del archipiélago de las importaciones provenientes de Estados Unidos, que para 1910 presentaban el 90% del total. Tal vez la más importante concepción después de la Segunda Guerra Mundial haya sido la posibilidad que obtuvieron los puertorriqueños de escoger directamente a su gobernador, en vez de el presidente de Estados Unidos quien lo designara, lo que adquirió más importancia al ser escogido un puertorriqueño de nacimiento, Jesús Piñero Jiménez, un año antes. En la década de 1950, el Partido Popular Democrático terminó de forjar el presidente político de Puerto Rico. Desde la década de 1930, los partidos puertorriqueños, el socialista y el liberal, que gobernaban en coalición, entraron en una crisis de legitimidad que los relegó a un segundo plano en la vida política, en buena parte debido a la crisis que azotaba al país desde la Gran Depresión de 1929. En este contexto, el mencionado Partido Popular Democrático, moderadamente independista, pero no incondicional en esa causa, aprovechó la coyuntura para granjearse de amplios apoyos entre la población. Para el año 1950, cuando el Congreso estadounidense aprobó una ley que permitía a Puerto Rico la creación de una constitución, el estatus
de Estado libre asociado se comenzó a preparar y en 1952 la Constitución ya regía en el territorio. Pero antes de continuar, si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades de Latin Analytic. Sin embargo, el problema de estatus que vino a solucionarse parcialmente con la calidad del Estado libre asociado inspiraba otras propuestas, como el independentismo, una causa que venía creciendo en el apoyo desde los años 1930 debido a la crisis generalizada de la Gran Depresión y el cinismo con el que se venía un sistema político puertorriqueño, incluso en los tiempos que el Partido Democrático Popular. Con la aprobación de la ley que mencionábamos surgieron voces en contra, al punto de que en octubre de 1950 se dio el gran grito de Jayuya, una insurrección que buscaba acabar con el control estadounidense del archipiélago. La rebelión fue aplastada, no sin violencia, y la situación política se estabilizó. En cualquier caso, los debates sobre la manera en que Puerto Rico se encuentra vinculado a Estados Unidos siguen vivos. En la actualidad, uno de los puntos que más define la diferencia entre los partidos políticos puertorriqueños es su postura sobre el estatus de Puerto Rico. Desde independentistas hasta partidarios de ser el estado número 51 de la Unión. La diferencia se encuentra marcada por la posición que cada organización política tenga al respecto. Además, el cómo está vinculado Puerto Rico a Estados Unidos también define otras cosas como los derechos políticos de los puertorriqueños frente a los gobiernos federal estadounidense. Desde 1917 gozan de la ciudadanía americana, pero los mencionados derechos políticos no son los mismos que los estadounidenses nacidos en California o Texas, por ejemplo. Otra señal que permite evidenciar que para Puerto Rico la cuestión de su estatus no está completamente solucionada son los comicios que en los últimos 10 años se han dado sobre este tema. En 2012, un plebiscito que abordaba esta cuestión manifestó un claro rechazo al estatus actual de Estado libre asociado, en favor de la oposición de ser un estado más de la Unión estadounidense. 5 años más tarde, otro plebiscito se realizó donde la estabilidad, es decir, ser un estado de Estados Unidos, ganó de manera avasalladora. En los comicios generales del 2020, el resultado sería prácticamente el mismo. Hoy, en 2022, con la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una ley que convoca a un referéndum relativo del estatus de la isla, es posible que los comicios de esa naturaleza se repitan y lo más probable aún que la tendencia se mantenga igual. La decisión de ser un estado de la Unión. Sin embargo, los análisis que prevén que este referéndum no se realice, en tanto que a partir del 2023 los republicanos obtendrán el control del Senado, la Cámara por donde tienen que cruzar el proyecto de la ley antes de convertirse en una ley federal, y este partido es opuesto al proyecto de ley. Cabe anotar que lo que actualmente se propone en el Congreso estadounidense es un referéndum vinculante, es decir, que su resultado obligará al gobierno estadounidense y puertorriqueño en los términos de los resultados de la votación. Esto es una importante diferencia entre los comicios anteriores, que no generaban obligación alguna. El comienzo del 2023 dirá el futuro de este importante asunto para los puertorriqueños y será el Senado quien tenga la última palabra. Lo importante en cualquier caso es que sean los puertorriqueños quienes puedan decidir finalmente sobre el futuro de su política interna de manera total y definitiva. Un hecho que contrastará con su historia de los últimos 5 siglos. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjanos saber en la caja de comentarios. Y esperamos verte en el próximo video.